La comunicación con los muertos y la teoría de la reencarnación cada día se dio un paso a más evidencias. Cualquier investigador serio que se adentre a estos temas encontrará pruebas reales y testimonios de peso que pondrá a reevaluar el escepticismo y colocará a replantear sus creencias. La siguiente historia que os voy a contar merece la pena ser conocida y escuchada por su rico contenido en moralidad. Estos mensajes del más allá fueron recibidos por el médium gallego Daniel Suárez Artazu, de la Sociedad Espiritista Española, quien en aquel tiempo psicografió esta información por medio de dos espíritus que afirmaron que vivieron en la tierra y nos advierten de cómo en una vida actual se recogen las consecuencias de todos los actos de una vida anterior y se cultiva la vida posterior en el mundo real del espíritu. Relata algunos hechos culminantes de la vida de dos mujeres que encarnaron y murieron en la tierra en dos épocas diferentes. Versa sobre el amor, la resignación y la actitud vital ante las adversidades, y arrastra cierta carga moral en sus páginas. Narraré un breve resumen de esta joya literaria y magistral obra espiritista, emanada de dos espíritus elevados. Esta es su historia. Nos remontamos a un pasado lejano, en algún lugar en el tiempo y el espacio, en el Vesubio italiano, aquel majestuoso e imponente volcán que vio nacer y morir a muchas generaciones en su regazo. Día fatal fue aquel que sin avisar y en forma repentina desató su furia haciendo temblar cada construcción de aquel pueblo de Pompeya, provocando el caos y los angustiosos gritos que se apagaban con el rugir de su boca candente. Aún todavía las gentes de las cercanas ciudades italianas levantan la mirada con respeto al gran Vesubio, que en otro remoto pasado acabó con toda Pompeya, dejando a sus habitantes sepultados por los flujos piroclásticos. Hoy solo quedan las ruinas y el silencio que lapidó una historia más en las diversas eras del mundo. En aquellos rincones de ensueños y aromas naturales, cerca de ahí actualmente se levanta la ciudad de Nápoles, bella zona costera que invita a la paz y la reflexión, por su ambiente cargado de belleza, un privilegio donde se aprecia el gran Vesubio en medio de su tormentoso y a veces pacífico océano, bella y magnífica ciudad que el tiempo la ha modernizado. En ese mismo rincón del mundo, retrocedemos las agujas del reloj y nos vamos al año de 1647, donde se batían a duelo las tropas italianas y españolas, momentos sangrientos de guerra y destrucción, y entre esas escenas se tejía una historia de amor. Rafael y Marieta, ella, alma entregada al calor del hogar, inocente y de muy buenos valores, de un hogar modesto, y Rafael, un caballero de nobles sentimientos, hombre responsable con sus promesas fijas en los ojos de aquella su amada que conoció una mañana en la iglesia, donde muchos pretendientes regalaban hermosas flores a aquellas doncellas, pero de entre ellos un humilde ramo de flores ganó el corazón de Marieta, el de Rafael, y juntos, dos corazones unidos por una pasión desenfrenada, mutua chispa que enardecía en inspiraciones de poemas que solo los corazones enamorados pueden ver e interpretar. Rafael, de origen español, Marieta, la bella italiana, dos almas que el destino unió en una sola llama de ternura, dos vidas que se enlazaron como fuertes raíces necesitando una de la otra para darle sentido a sus existencias. Dos personas profesándose amor eterno, jurándose no poder vivir el uno sin el otro. Dos corazones que deliraban en caricias y bellas conversas, como esos amantes extasiados mientras el sol se ponía en el horizonte, o cuando se citaban en una noche donde las estrellas asistían a contemplar su idilio de sublimes miradas fijas entre sí. Pasó el tiempo y por designios del caprichoso destino, Rafael tuvo que marchar a España, a las obligaciones militares de alférez, con la promesa de volver a ver a su amada. Ella lo esperaría con ansias día y noche en el jardín que daba la vista al mar.
lugar donde tantas veces se habían citado compartiendo sus ratos de romance. Retrocedemos unos años atrás y nos vamos a España. Es el 25 de junio de 1629. Nos encontramos en la provincia de Granada, ambiente que brotó del Creador, donde las almas se deleitan iluminadas por esos eternos rayos de sol que se proyectan para alegrar los corazones, y por allí, en aquellos rincones donde al respirar sus brisas y al cobijarse bajo su cielo se siente el abrazo invisible de ese misterio grato llamado vida, llegamos para presenciar el nacimiento de nuestro principal personaje. Su nombre, Estrella. Nació en un afortunado palacio, nació para levantarse en orgullo, radiante de hermosura como sus jardines y tan altiva como sus tulipanes que en ellos brotaban. Con su extremada belleza de facciones delicadas, una mirada penetrante de presencia majestuosa, pero con un pobre espíritu vacío que tenía inyectado en lo más hondo de su ser el veneno de la arrogancia, que mostraba a la multitud de jóvenes que giraban en torno de su elegancia. Siempre se burló de aquellos pretendientes que buscaban influenciar en su corazón. Nunca nadie logró enamorarla. Solo conoció la vanidad de sentirse satisfecha cuando cumplían con sus caprichos. En su vida trajo a muchos corazones, pero en el momento de verse ellos más entregados los despreciaba y los dejaba en el abandono. Lastimó con su soberbia muchas almas, dejó derramar muchas lágrimas con desengaños. Siempre obtuvo lo que quiso con artimañas rastreras, y si algo no se cumplía a su manera, buscaba por todos los medios satisfacer sus instintos perversos. En fin, una vida inútil sin servicio al prójimo. Sus gastos en locuras y vanidades egoístas que no daban recuerdos gratos ni afectos dulces. Cierto día, volviendo al tiempo en que Rafael prestaba sus servicios como militar en España, Estrella iba acompañada de un hermano y otro allegado del palacio al galope de sus caballos. La noche llenó de su matiz por todos sus alrededores, cuando de pronto fueron interceptados por ciertos captores agrediendo a sus víctimas. A lo lejos otros hombres dan cuenta del asalto y forcejean con los bandidos. En un momento de confusión, Estrella cae al suelo perdiendo la conciencia. Al amanecer despierta en compañía de un sujeto desconocido que afirma que fue quien le rescató en mitad de la nada. El héroe era Rafael, aquel hombre que había partido lejos de su amada Marieta a buscar una mejor oportunidad de trabajo como alférez. Estrella sintió gran admiración por su salvador, más aún lo sintió cuando aquel hombre le confesó que no estaría por mucho tiempo en aquel país, que volvería a Nápoles por un hermoso ángel que con sus ojos le había cautivado los sentidos, trayendo luz y alegrías a su vida, aspirando muy pronto a reunirse con ella. Así se lo pedía a grito su alma, así se lo aclamaba todo su ser. Rafael le confesó completamente a su amiga de cuánto añoraba y recordaba a su querida Marieta, narrándole desde el primer día en que la conoció, allá en la antigua iglesia de la ciudad, ofreciéndole tímidamente un humilde ramo de flores. Le contó las citas a escondidas que mantenían en unas ruinas de muros cerca al jardín de Marieta, y cómo estando ambos juntos, hacían de esos encuentros eternidades intercambiando miradas misteriosas que solo el alma descifra, no logrando de traducir en simples palabras. Mientras Rafael hablaba, imponente tempestad se levantó en el pecho de Estrella. Surgió una envidia hacia el amor que se le tenía correspondido a Marieta. Deseaba para ella esa aspiración de un corazón así entregado, y su capricho dio rienda suelta a ese deseo. El corazón de Estrella, hasta entonces inaccesible y refugiado en la fortaleza de su orgullo, estaba ya cansado de rechazar los ataques de 1000 corazones vulgares que le asediaban. Fuerte como era, creyó llegado el momento de atacar a su vez. Aquella era la ocasión digna de emplear su fuerza. No le bastaba dominar un corazón, era preciso arrebatarlo, usurparlo a un enemigo poderoso. En un acto de crueldad, Estrella maquinó un plan para hacer creer a Rafael que su amada Marieta había muerto. Una carta fue entregada al pobre enamorado, la cual decía venir de Nápoles con la fatal noticia.
Después de mucha confusión, Rafael cayó en aquella infame trampa con el corazón destrozado. Mientras tanto en Nápoles, Marieta lo seguía esperando día y noche. Su fe intacta permaneció, aunque pasó mucho tiempo. La presencia de Rafael se perdió para siempre, pero nunca su esperanza de volverlo a ver. Pero la verdad salió a la luz y por medio de un amigo de armas, Rafael supo que Marieta aún vivía. Rafael de inmediato salió al muelle para alguna embarcación rumbo a Italia. Estrella llena de ira, mandó a capturarlo acusándolo de falsos engaños en contra de ella. Desde ese momento nunca lo volvió a ver. Tiempo después fue destinado al ejército y en una terrible batalla campal en los disturbios de Cataluña, un acero enemigo rompió su pecho acabando al instante con su joven vida. Después de tanto sufrir, después de tanto esperar, Marieta finalmente recibió la noticia de que Rafael había muerto en Granada, en manos del ejército enemigo. La noticia fue recibida por ella con resignación, pero desde antes que fueran esos acontecimientos, ella había perdido el sentido de la vida. Aún así vivió sin luz, vivió sin amor, vivió sin sentir, vivió sin estar en el momento. Pasaron los años y las exigencias de su familia le obligaron a ser esposa. Corría el peligro de quedarse sola en el mundo. Un apuesto joven empleado industrial de Nápoles le ofreció su corazón y se decidió a unir con él su suerte. Fue al altar triste e inmóvil como una ruina, seco el corazón, sin alma, insensible a todo. Aquel hombre industrial se casó con una estatua. Él lo sabía. Luego y sin quererlo fue madre, pero la desgracia siguió cayendo sobre su vida. Al poco tiempo perdió los hijos, su esposo. Quedó nuevamente sola en la tierra. En cierta noche Marieta fue presa de una fuerte fiebre y al amanecer murió de tanto dolor inyectado en su alma. Para los terrestres ella murió, y fue así. Murieron sus órganos vitales. Dejó de circular su torrente sanguíneo. Su cuerpo, al salir la primera chispa de sol de aquella mañana, se enfrió lentamente, y los microorganismos empezaron el proceso de descomposición en su carne. Pero fuera de la vista del ojo carnal, un proceso glorioso empezó a presentarse. Ella despertó sí, y despertó con una extraña y fascinante sensación de bienestar. Ya no sentía dolor, se sentía liviana. Quedó espantada al verse levitar y observar su propio cuerpo en el lecho. Llamó por todos lados y nadie le respondió. Asistió con asombro al lamento de sus familiares al verla inerte. Ella quería gritarles que se sentía bien, que no llorasen, que se sentía mucho mejor, pero todo fue inútil. Vagó por las calles y las miradas indiferentes de las personas le traspasaban sin notarle. Por un momento quedó afligida. ¿Esto es la muerte? Seguir pensando, seguir oyendo, seguir sintiendo sin que nadie te pueda ver, sin que nadie te pueda oír, se preguntó. En un instante se proyectó junto al mar. Caía la noche y el revoloteo de una gaviota o el ruido tempestuoso de las olas le asustaba. Se aterró de la soledad y de ella brotaron lágrimas. Lloró y lloró como nunca. Lloró como aquel cielo que se desata en un diluvio que no cesa. Lloró para quitarse toda la carga de una vida que fue muy dura, y entre esa serie de sentimientos, como respondiendo a una orden misteriosa, se le proyectó toda la película de su vida, desde su infancia hasta sus últimos instantes. Recordó sus alegrías, encontró en los archivos de su vida los duros momentos que padeció, y de pronto vio como una silueta de luz se venía proyectando con más intensidad. Aquella forma humana le dijo que era natural lo que ella estaba sintiendo, que aquella presencia había venido para asistirla en aquel momento, que así como en un nacimiento los terrestres acuden en recibimiento de los retoños, fuera del mundo otros seres acuden en nuestra ayuda. Le transmitió que las partículas orgánicas de la carne y los hábitos terrestres aún estaban adheridas a su espíritu,
y era necesario esperar un poco más, y que en breve partiría a otro lugar que ya no pertenecía a la tierra, que allá también viviría, allá también pensaría, allá también trabajaría, descansaría, allá gozaría y continuaría. Le dijo que las cadenas se habían roto, que tenía todo el universo ante sí. Después de aquello fue presa de un cansancio que no fatigaba y cayó en un profundo y muy placentero sueño. Nos vamos a los últimos días de la vida de Estrella. Su vida recorrió los palacios de la comodidad por sus servidumbres, pero con su alma infestada de odio y orgullo, de vanidad y de presumido poder temporal que ofrece a algunos el estatus social tan breve de la tierra, en medio de las formas materiales que solo los ojos carnales de la ignorancia idolatran. Con el remordimiento en su conciencia de no llenar vacíos, la soledad que tenía de no conseguir al final aquella pasión que creyó ganar a costa de iniquidades. En sus sueños tenía visiones de un campo de batalla, y en él la muerte violenta de Rafael. Esa muerte que en lo más hondo de su ser laceraba su alma. Era la época en que la Santa Inquisición sacrificaba a aquellos que profesaban nuevas ideas fuera de la Iglesia. Sus cuerpos debían ser consumidos por las llamas en justificación de blasfemias que pongan en duda las doctrinas de sus santidades. En nombre de Jesús se sacrificaron muchas almas, almas que ellos sentenciaban de diabólicas por tener nuevas formas de pensar y que ponían en peligro el proceder de sus ceremonias. Ahí en ese tiempo Estrella se refugió en los templos para ahogar un recuerdo infame o matar un remordimiento. Buscó en recitar oraciones sin traspasar realmente las verdaderas virtudes que emanan del corazón, esas que invitan al verdadero arrepentimiento. Pero eso era inútil en un alma insensata. Un día, al caer la tarde, Estrella contemplaba a su alrededor en el balcón de su casa, y repentinamente sintió un dolor agudo en el pecho, callando el instante para nunca más levantarse. Por otro lado, fuera de donde los seres envueltos en la carne no pueden percibir más allá de lo que sus sentidos les permiten, otro hecho se presentaba. Estrella presenciaba con horror alucinaciones en su conciencia de caos y cómo era sepultada ella misma. Gritó sin ser oída. Miró pasar hombres a su alrededor, pero ella sin ser vista. Vagó por un lugar, por otro, sola. Casi siempre una bruma nebulosa color gris giraba en torno a su mente. Todo era oscuro, los pensamientos llegaban con más intensidad y eso la torturaba. Recorrió ríos, cruzó montañas, se refundió en los mares. Por momentos se veía transportada a una ciénaga de gemidos y blasfemias, de risas burlonas. Espantada huyó de todos lados. Andó errante como alma por mucho tiempo. Anduvo tanto que con frecuencia le abandonaba la esperanza, temiendo que no terminaría jamás ese periodo de angustia. Perdió la noción del tiempo. Su conciencia sufrió mucho el peso del mal que guardaba dentro. Sintió aquella tortura como de nunca acabar. Recorrió los lugares donde dio sus primeros pasos. Estaba sola, una soledad insoportable. Finalmente alguien descendió para ayudarla en su ascensión. La infinita compasión del Creador llega a todos los rincones de cada espacio, de cada vida. Deja caer sus rayos sin excepción alguna. La entidad que venía a asistirla para trascender era Marieta. Su alma, al igual que muchos otros, reposó en otro plano celestial. Ahí reflexionó, se alegró, lloró, recordó y también descansó. Pasaron los años de los acontecimientos narrados y todo quedó en el olvido. Con el nacimiento de cada amanecer, las frías brisas recorrían una y otra vez aquellos espacios donde alguna vez se sucedieron los eventos. El Creador, en su infinita bondad, pasa la esponja del olvido sobre los dolores y las alegrías de la humanidad, hasta liberarlas del mundo transitorio y conducirla a la verdadera y única vida, a la vida inmortal del Espíritu. Es aquí, en este triste orbe azul llamado planeta Tierra,
Digo triste en comparación y contrastando con otros bellos oasis de planetas evolucionados e infinitos que surcan al elevar la mirada a ese cielo impenetrable, tratando de encontrar con la vista su límite. Es aquí donde el espíritu, esa chispa que no se crea ni se destruye, mas se transforma, esa chispa que anima los elementos biológicos, entra una y otra vez en la pesada materia, como cumpliendo un ciclo de perfección en complejidades inimaginables que aún distan de ser entendidas. Almas errantes del espacio que alzan vuelo cual pluma se las lleva el viento. Ningún terrestre sabe con certeza ni de dónde vienen ni a dónde irán, dónde descansarán, por qué lugar vagarán, en qué nuevo ambiente transmigrarán, en qué nuevo escenario derramarán su dolor, sus alegrías, en qué otros sitios de reajuste dejarán caer sus gotas de sangre, en qué jornada de penitencia por sus siembras fluirá su sudor, o por el contrario, en qué nuevo mundo de armonía repartirán sus grandes virtudes. Es el año de 1700 en las montañas de Saboya, en un lugar apartado y escarpado. De un sendero sale una joven mujer, su rostro agachado. Se puede ver su vestido descompuesto y sucio, denotando también sus cabellos ásperos y desaliñados. Había nacido en una choza frente a un pueblo ignorante y muy miserable. ¿Quién era? Ni ella misma lo sabía. Apenas sabía hablar y comía de lo poco que recibía. Vivía con su madre. Su padre hacía mucho había partido de su hogar y nunca más volvió. Aquella era un alma triste que casi nunca reía ni tampoco lloraba. Le llamaban la sombra, porque siempre venía y aparecía en medio de la gente y se iba sin decir nada. Un día aquella pobre mujer se aventuró mucho más allá de los límites de donde vivía. Entre llanos y bosques espesos se deslizó y a lo lejos vio un imponente castillo. Cerca de ahí un gran lago le llamó mucho la atención. Al instante siente el galopeo de un caballo y enseguida corre a perderse entre las espesas hojas de la vegetación. Mirando en lo oculto de las hojas puede ver a un joven que ata a su caballo. Aquel sujeto inspecciona el lugar y en un instante aparece un gran perro negro que lo recibe con cariño. Tanto hombre como canino entran en aquella construcción feudal. El perro de vez en cuando miraba atrás, como sospechando la presencia de otro ser. Al caer la noche se puede ver aún en medio de la vegetación el rostro iluminado por la luna de la pobre sombra, que siempre quieta y atenta observa cómo aquel caballo parte de aquel lugar. Esto se repitió varios días, y siempre la misma insistencia de la sombra en contemplar a dicho hombre. Pasaron otras semanas y aquel caballero no apareció, y la sombra, aquella pobre infeliz, buscaba una y otra vez, penetrando con su vista los alrededores con algún rayo de esperanza de poderlo encontrar. Se pasaba horas inmóvil en una gran altura de aquel bosque esperando alguna señal de aquel caballero, que había llamado poderosamente su atención. Uno de aquellos días, la joven sombra notó cierto objeto blanco cerca del castillo. Al asomarse, un grito de asombro rompió el silencio de aquel lugar. Era un guante, aquel objeto que le pertenecía al sujeto. Ella, en una gran emoción de alegría, lo imprimió una mordida más que un beso, y se lo llevó en sus costuras. Lo volvió a sacar como comprobando tanta dicha y lo guardó como cuán valioso tesoro a proteger y salió a correr temiendo estar soñando de tanta dicha. Al otro día se acercó de nuevo, regresó al bosque, volvió a bajar al castillo, lo rodeó, esperó y nada, solo el silencio, y así pasaron varios días y ella esperaba y esperaba. Y ahí, en medio de aquel lugar que cada tarde se iba apagando con cada rayo que desaparece en el horizonte, algo amaba cuando su alma, alma de un ser miserable, aspiraba en sus sueños al amor de otro ser colocado a tal altura que no le alcanzaba con sus ojos. Subiendo el arroyo cerca de ahí, cualquiera que hubiera podido seguir su cauce, podría llegar y ver en un espacio entre dos grandes rocas el gemido de tristeza de aquella pobre infeliz. Ahí recostada,
y si alguien hubiera podido iluminar esa cueva podría notar los lamentos violentos de sollozos, dando lástima al más insensible y si acaso haciendo llorar a muchos. Mas no se podía ver qué se desarrollaba dentro del corazón de aquel ser tan miserable y abandonada del mundo. Y si en aquella pobre alma se estaba verificando una explosión de sentimientos, algo que nacía más sagrado y divino en la hediondez de aquel escondrijo. Algún tiempo después era objeto muchas veces de las conversaciones de los pocos habitantes de aquellas montañas, la rara transformación que se había operado en pocos días en las costumbres de la sombra, lo que no había hecho nunca. Cuando encontraba a un niño le sonreía y le besaba. Aquellos modales se habían modificado hasta la caricia. Algunas veces la habían visto llorar sentada junto a la verja que daba entrada a los jardines del castillo. ¿Quién diablo, se preguntaba aquella gente, habría hecho este milagro? La sombra estaba desconocida. Un día descubrieron que se arreglaba el cabello y se miraba en una fuente. Cuando esto se contó, la burla fue general. Al fin, mujer, dijo uno, el demonio de la vanidad ha tocado su cabeza. Poco después algunos preguntaban, ¿y la sombra? ¿Qué es de la sombra? No se la ve en ninguna parte. En efecto, había desaparecido. Pasaron 2 años y en aquel castillo visitado por la sombra todo se preparaba para un gran evento. Era la boda de aquel caballero que hace tiempo había venido a contemplar algo que su visión a futuro le proyectaba ahora en el presente. Todo fue brindis y alegría, todo fue cantos y bailes entre un matrimonio que destellaba ternura y mucho amor. Algunos decían que habían visto a Sombra en las inmediaciones del castillo, pero en un estado tal que daba lástima el verla. Andaba con mucho trabajo, tenía más hundidos los ojos, y estaba muy flaca. Una mañana de noviembre, cuando ya los primeros fríos se dejaban sentir, cuando ya los señores del castillo se habían marchado, cuando las hojas secas y amarillentas de los árboles, desprendiéndose una a una, se arremolineaban empujadas por el soplo helado de los vientos, se encontró muerta aquella infeliz al pie del castillo, como si en el esfuerzo de su agonía quisiera quebrantar la puerta de un paraíso a que aspiraba su alma, santificada por culto misterioso de su corazón. Al oscurecer de aquel mismo día, 2 hombres cavaban a toda prisa en una sepultura. El cadáver de la sombra que esperaba un paso, tendido en el suelo, y en el cual se veían patentes las huellas del sufrimiento y la marca terrible de un inmenso dolor. En su vestido estaba fuertemente atado un guante, cuyo color ya no se podía definir cuál era ni cuál había sido en otros tiempos. Hay momentos en que el rostro de algunos muertos se envuelve en una aureola de felicidad, como si desarrollara rayos misteriosos de luz, y uno de aquellos momentos se manifestó en la sombra. Segura ya de descomponer en un beso eterno de sus labios aquella prenda de su amor. Decíase con insistencia y se aseguraba con testigos que en aquel sitio, aunque no hubiera persona humana, oíase sin embargo llorar muchas veces a alguien. Y sí, aquella pobre mujer que llamaban la sombra era estrella que en otro pasado fue conocida orgullosa y altiva en la opulencia y la molicie. Nadie tiene alta idea de la imperiosa ley a que están sujetas las almas a la acción de la justicia. Aquella nueva vida, con su exuberancia de dolor, vino a poner en equilibrio aquella otra que en su voluntad impuso terribles sufrimientos a otros seres. Aquel espíritu cayó a otro tiempo a saldar una mala siembra que en la ceguera del ego que enferma va destruyendo en discordias a otras almas, y así cerró un ciclo en el equilibrio universal de la justicia implacable, tan severa como necesaria, tan lenta pero segura. Volvió la vida de la carne para ver lo que no vio, para transmutar en un sublime sentimiento lo que en veneno había dejado en su conciencia. Volvió para sentir lo que en medio de tanta falsedad de ritos y adornos exteriores dejó sepultado con su insensato proceder. En una vida la admiraban, la adulaban, en la otra la despreciaban, en una la opulencia,
en otra la miseria. En una le sobraban medios y recursos para satisfacer un deseo o llevar a cabo una locura. En otra le faltaba todos los días hasta el pan que mantiene en salud y sostiene la vida. En un espacio en que lucir y desplegar el lujo de sus trajes y la riqueza de su casa. En otra sin abrigo ni hogar donde inclinar cabeza. Y después de una existencia, una muerte rápida, instantánea por la pletora de su savia, y tras la otra una muerte lenta, una agonía prolongada por su falta. Pero no fueron aquellas almas dos almas lanzadas al mundo en distintos tiempos y en distintos lugares. Fueron una sola alma en dos existencias, la una derivando de la otra como un efecto de su causa.